Milagros eucarísticos en el mundo, de la Exposición Internacional del Beato Carlo Acutis. Milagro Eucarístico de Betania, Venezuela. Este milagro eucarístico se produjo durante la misa de medianoche del 8 de diciembre de 1991, en el Santuario Mariano de Finca Betania de Cúa, en Venezuela. El padre Outi, capellán del santuario, describe de este modo el acontecimiento. Después de haber tomado uno de los trozos de la hostia magna que había partido en 4 trozos, los volví a poner en la patena. Poco después bajé la mirada a la patena y no podía creer lo que veía en mis ojos. Uno de los trozos de la hostia que yo había partido tenía una mancha roja y de ella empezó a brotar una sustancia roja de forma similar al modo en que la sangre brota de una herida. Después de la misa cogí la hostia y la guardé en la sacristía del santuario. Al día siguiente, a las 6 de la mañana, fui a ver la hostia y pude constatar que seguía brotando sangre de ella y que poco después empezó a secarse. Sin embargo, aún hoy, la sangre parece fresca. Lo extraño es que la sangre haya brotado solo de un lado de la partícula sin manchar por otro lado el resto de las especies eucarísticas. Entre otras cosas de los análisis resultó que la sangre del sacerdote no coincidía con la de la partícula. La hostia del milagro fue sometida a estudios específicos que solicitó el entonces obispo de Los Teques, Monseñor Pío Bello Ricardo, y los resultados confirmaron que la sangre era sangre humana de tipo AB positivo que coincide con la que se encontró en la sábana santa de Turín y en la hostia del milagro eucarístico de Lanciano. Desde entonces la hostia ha sido objeto de veneración y culto por parte de miles de peregrinos procedentes no solo de Venezuela sino de todo el mundo. Un joven fiel de Nueva Jersey, Daniel Jason Ford, fue de peregrinaje al convento de las Agustinas para ver la hostia ensangrentada y consiguió filmar otro episodio milagroso. Aquí está el relato. El 12 de noviembre de 1998 participé en el peregrinaje a Betania con un grupo de oración y nos llevaron a ver la hostia milagrosa de Betania de la capilla de las monjas agustinas de Los Teques. Nuestro director espiritual, el padre Mazzarella, celebró la misa. Una vez finalizada la celebración abrí la puerta del sagrario donde se encontraba la hostia del milagro. Con gran asombro vi que la hostia estaba como en llamas y que había un corazón que latía que sangraba en el centro. Vi esto durante unos 30 segundos más o menos, luego la hostia volvió a su estado normal. He conseguido filmar una parte de este milagro con mi cámara de video.